Ahí estamos. Sí, a ver, se ve. Ah, no, esa, mira, la de adelante parece. Ah, esa ventana es por el aire. No, bueno, yo la abrí con eso. Ah, para poner. Ahí está bien, ¿eh? Ahí está bien, Marta. Ah, por el. Sí. Muy bien. ¿Saben de quién estoy hablando algunos? Otros no. Tal José. Que no es Pepe, no es el vecino, no es carnicero, no es nadie. Es el José del Génesis. Y también del Éxodo, aunque no esté nombrado, algo de José se movió en Éxodo, después lo vamos a ver. Ahora sí pasamos al próximo. Bueno, ahora vamos a hacer como una introducción conociendo lo que es, o quién fue José, en qué año nació, ahora sí lo vamos pasando al otro. Nació en el siglo XIV en Canadá. En Éxodo, él vuelve a Canadá. Después, él murió en el siglo XIII. Si es antes de Cristo, siempre va al revés, ¿vieron? La duda, no se asusten. Después, los padres eran Jacob y Raquel. Para hacerlo, ubicarlo en el tiempo, Abraham, Isaac, Jacob, ahí el comienzo casi. Después, el cónyuge, Asenat. Nombre fácil para poner a los hijos ahora. Y los hijos de Manasés y Efraín. En la Biblia los nombres que tienen los hijos o que le ponían a las personas tenía siempre un porqué, un significado, que después vamos a ver por qué le puso Manasés y Efraín a sus hijos José. Ahora sí vamos a ver. ¿Sigue? Ahí está. Bueno, ¿usted conoce la historia de Jacob? Que tuvo ahí una cuestión importante con Esaú y un conflicto familiar también, además, con sus mujeres. Y Jacob hace con José una cierta preferencia. Porque no pasa, a nosotros no nos pasa. A veces pasa, a veces hay que uno dice, este hijo voy más para allá. Y hay que tener cuidado porque puede pasar lo que pasó en este contexto bíblico que vamos a hablar. Ahora sí. Para Jacob, José era su debilidad. José pedía algo y Jacob decía, sí. Y también tenía preferencia por él. Era su informante. Eso generaba un conflicto también con sus hermanos, porque entonces sus hermanos estaban cuidando los animales y José venía, vos sabés que Rubén estaba durmiendo la siesta cuando tenía que estar cuidando a... Y Judá no sabe lo que hizo. Y José era el hijo amado de su vejez. Si bien después viene Benjamín, José era ahí el que le robaba su corazón. Y ahora, ¿quién era José para sus hermanos? Era un rival, porque constantemente era... ¿Se acuerdan de la historia cuando Jacob le regala? Iba a traer una túnica de colores, pero dije, no, va a ser mucho. Le regalo vamos a decir, un tapadito de Zara de colores, súper lindo. En realidad fue y lo compró en Jujuy, en la feria artesanal ahí, todo tejido, y se lo hizo para José. Entonces José va y le muestra a sus hermanos y ahí se arma toda una discusión, y ahí vuelve a resurgir esto. José, para sus hermanos, era considerado el consentido de su padre, que si bien tiene que ver con lo anterior, quería ver cómo lo veían ellos, era el mimado del padre, y era el luchón, era el que le contaba todo al padre. Entonces, imagínense en un contexto familiar donde están todos los hermanos, y uno es el que va y le cuenta al padre todo, le buchonea todo. Puse buchón porque para hacerlo un poquito más actual, pero era el vigilante, dirían en otro. Era no sé qué otra calificación pueden poner ustedes.
Pero bueno, era el que le contaba todo al padre. Y ellos estaban obviamente enojados por eso. José el soñador. Bueno, ahí más. José tuvo dos sueños, que en realidad eran parte del mismo sueño. ¿Quién sabe el sueño, conoce el sueño de los manojos de trigo? O las gavillas, dicen algunos. Dice que él soñó que encima les cuenta a los hermanos, imagínense. ¿Se acuerdan todo el contexto, no? José luchó, le prefería el padre, todo eso, y viene y le cuenta estos sueños. Dice que él soñó que había un manojo de trigo en el medio, obviamente simbolizaba él, y que todos los demás otros manojos que había se inclinaban delante de él. Imagínense. ¿Y cómo decir? Me estás jodiendo. Claro, vamos al otro. Después sueña que el sol y la luna, las estrellas, se postraban también o se inclinaban delante de él. Imagínense cuando le cuenta a sus hermanos eso y además escucha a su padre eso, y llega a su padre eso, le cuenta ese sueño y el padre le dice, pero ¿cómo? Nosotros nos vamos a inclinar delante tuyo, pero si bien era el hijo amado y todo, también eso genera un poquito de conflicto ahí. Y ahora sí vamos al siguiente. Son varias, así que por eso voy rápido. La envidia y los celos. Y ahora, para entrar en el contexto bíblico, José es enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos. Imagínense José, el que informaba, sus hermanos trabajando y José se iba yendo para ese lugar. La envidia en los hermanos produce algunas cositas como los llevan a maquinar maldades. Cuando José está viniendo, ¿qué hace los hermanos? Empiezan a decir, ahí viene el soñador. Ahí viene este que cree que todos nos vamos a postrar delante de él, le vamos a servir. El sentir celos también nos lleva a despreciar la vida. Y ellos empiezan a maquinar y dicen, pero ¿y si lo matamos? Y acá la historia se pone un poquito más seria. Primero era, bueno, estamos enojaditos un poquito. ¿Y si lo matamos? Y entonces empieza a haber una discusión entre ellos y Rubén, el hermano mayor, que es el encargado de cuidar a los demás hermanos cuando el padre no está, dice, no lo matemos, dejémoslo en esta cisterna, y después cuando pase el tiempo, él pensaba por dentro, y dice, cuando se les apaga un poquito, yo lo rescato y lo llevo de nuevo con mi padre. Pero Rubén se tiene que ir y los deja a José con los hermanos ahí en la cisterna. Y entonces los hermanos empiezan a sentir esto también, empiezan a rechazar a José, empiezan a sentirlo como despreciarlo y decir, bueno, pero si este siempre al final fue el preferido de Jacob, de nuestro padre. Y empiezan a planear, a maquinar y dicen, bueno, uno quiere Judá, lo quiere matar y otro dice, no hagamos esto, pum, pum. Judá dice, vamos a venderlo a aquella caravana que viene pasando de Madianita. Venía un grupo de personas viajantes por el desierto que compraban y vendían esclavos, entonces dice, lo vamos a vender. Ahora, si lo traemos a nuestro contexto y todo, y nos ponemos a pensar, decimos, es una locura que vendas a tu hermano por un enojo, porque crees que es preferido de tu padre. Resulta que lo venden a José a los madianitas, y los madianitas, ahora los madianitas van y los venden a otra persona. Lo estoy haciendo así como rápido porque es bastante de la historia. Y José en este momento, quiero que ahora contextualicemos a José, porque ahora vemos el enojo de los hermanos. Imagínense José, tirado en el pozo, después dice, lo sacan y dice, bueno, me están sacando, se arrepintieron. No, es para venderte a los madianitas, es para venderte a otros. José se encontraba en la depresión quizás, o en el dolor, en la tristeza, en ese momento, pero los hermanos no midieron eso y lo mandaron con los madianitas. Ahora el siguiente. Y yo lo titulé como Tiempos Oscuros. Tiempos oscuros para José. Yo creo que José pensaba en el desprecio que hicieron sus hermanos. Bueno, a él lo tiran en el pozo y ese tiempo también obviamente es el tiempo oscuro de
José lo venden por 20 monedas de plata. Josué y José son relacionados también con Cristo, entonces por ahí hace una comparación de cómo lo venden a él también. Arman una historia macabra con su túnica, agarran su túnica, lo manchan con sangre de un animal y le llevan a su padre y le dicen, tu hijo ha muerto, lo mató una bestia salvaje. Y después es vendido por los esclavos a los madianitas, que les decía recién, como esclavo, perdón, y es vendido por los madianitas a Potifar. Y el siguiente, Potifar, ¿quién era? Era un funcionario de Faraón y capitán de guerra de Faraón. Yo tenía un problema que siempre confundía a Potifar con Faraón. Yo decía, es como que lo vendieron 2 veces, o apareció otra vez, no entendía cómo era, pero en realidad, primero se lo había vendido a Potifar, que era el capitán de guerra del Faraón. Bueno, ahora quiero que hagamos una pausa y cada uno piense, si usted pudiera viajar en el tiempo y estar ahí al lado del pozo de José, conociendo la historia, ustedes también conocen un poco la historia de qué pasa después con José, dónde lo llevan y todo. ¿Qué le dirían a José estando en el pozo ustedes? Conociendo la historia, ¿no? Vas a padecer un ratito, pero después se pone bueno. Primera de Pedro. Sí, Dios, que si él sentía el sueño, realmente era un mensaje de parte de Dios, en algún momento la cosa iba a cambiar. Pero es difícil, porque lo que veía su presente era negro. Sí, también como que él necesitamente decía sus cosas. Y que Sí, yo necesitaba pienso que ser transformado, o sea, porque no podía estar en otro, hacer las cosas que Dios tenía planificadas para él en Si no esa era pulido. condición, claro, sin esa transformación. Sí, eso se ve a lo largo de, si uno lo lee, dice, pobre José, pero en realidad José tenía esto de, sí, yo le voy a mostrar mi túnica, si lo vemos en otro contexto, le voy a mostrar lo que tengo yo. Y él tenía los privilegios, o sea, Claro. Y la uno. Muy bien. Después vamos a volver a decir algo a José al final de todo. Vamos a llegar de nuevo a retroceder en el tiempo. Yo pienso también que a lo mejor si no hubiera sido como fue con los hermanos, tampoco le hubiera pasado lo que le pasó. Todo tiene un porqué, pero en la vida, en nuestra vida, a veces nos pasan cosas malas, pero tenemos que recapacitar por qué nos pasan cosas malas. Nos pasa porque a lo mejor las actitudes que hemos tenido nos han llevado a crear esa vínculo con los familiares. O hemos tomado decisiones que nos han llevado. Claro, exactamente. Así como Jacob ha tomado decisiones Sí. que ha beneficiado a uno y que ha llevado a generar un conflicto también. Pero más allá de todo lo que nos acontece, siempre la soberanía de Dios está presente y la voluntad de Dios se termina cumpliendo. Nos forja, por ahí nos duele un poquito más, un poquito menos, pero terminamos dando en su voluntad. Bueno, pero no todo es malo en esta vida, entonces vienen tiempos buenos. A José lo venden a Potifar, capitán del ejército. En Egipto, él se ganó la confianza de Potifar. Potifar lo puso a cargo de todo. Después, al final, capaz que haga referencia un poquito de quién era Potifar, de dónde venía. Después, él disfruta, vienen los momentos buenos, disfruta de la casa del capitán, o sea, de todos los privilegios, porque él estaba a cargo de toda la casa, vivía ahí, estaba cómodo. Y ahora, ¿por qué llegaron esos tiempos buenos para José? Porque José llegó como un esclavo. ¿Se acuerdan que él venía ahí como un esclavo, venía siendo rechazado? Pero ¿por qué creen que él logró tener esa posición? Además, obviamente, porque Dios permitió eso. A ver si vamos a ver. Porque hizo todo con excelencia. Entonces, todo lo que a él le preguntaban, todo lo que le tocaba hacer, lo hacía con excelencia y iba escalando de a poquito. Primero estaba bien con el capataz, y después hasta que se encuentra, lo descubre después Potifar y lo pone a cargo de toda su casa porque ve que tiene capacidades. Eso también tiene que ver con nosotros, que cada vez que tengamos un lugar o tengamos que estar en un lugar, que lo podamos hacer con excelencia. Pero bueno, no todo es malo ni bueno, también a veces hay otros tiempos malos que vienen, otros tiempos oscuros, y entonces la esposa de Potifar
¿qué hace? Empieza a hacer ojito apenas llega, porque bueno, era morenito, fachero, de buen parecer, dice. Y empieza como a insinuarle cosas, a decir, este esclavo, empieza a llamar la atención. Y entonces lo acusa a José, perdón, de traición, porque en medio de ese acoso, José la rechaza. Y el texto bíblico cuenta que cuando estaban ahí medio forcejeando, José sale corriendo y ella le arranca un pedazo de su túnica, de su vestimenta. Entonces cuando José sale corriendo, ella se queda con eso y cuando viene Potifar y empieza a gritar y arma todo una... ¿Vieron la historia de novela así muy mexicano? Bueno, así, era algo así, como que ¡ay, José! ¡Auxilio! Y lo terminan acusando a José de haber traicionado primeramente a Potifar. Entonces van preso. Después, no es importante. ¿Cómo sale José de la tentación? Patita, ¿para qué te quiero? Dice alguna frase. Soldado que huye sirve para otra guerra. Podemos usar un montón de frases. Pero José huye de la tentación, sale corriendo de ese lugar. Y esto también quería hacer un llamado de que es importante de que a veces cuando estemos en una etapa de tentación o de cuestiones así, a veces no es hacernos los yo puedo superarlo, sino a veces escaparse de ahí, huir de ahí. ¿Sí? Obviamente que es bueno enfrentar, superar las cosas, pero hay veces que es necesario que salgamos de esos lugares. Y ahora, los tiempos malos, los tiempos buenos, los tiempos malos, él está en la cárcel, pero empieza a suceder algo y él empieza a crecer en esos tiempos de dificultad. Él está en medio de la cárcel y le pasa otra vez lo mismo a José. Empieza a encontrar, a hallar gracia delante del carcelero. El carcelero otra vez pone todo a su cargo, porque José hacía buena letra, tenía buena conducta, y empieza a poner todo a su cargo. Y ahí se encuentra con dos personas que estaban presas en ese lugar, el copero y el panadero del rey. Estas dos personas tienen un sueño y le cuentan a José, José los ve medio que bajo ahí, les pregunta qué les pasa, porque José era alguien atento, porque hacía todo con excelencia, y ellos les cuentan de que tuvieron un sueño. Y José interpreta el sueño del copero y el sueño del panadero. A uno le dice que el rey lo va a sacar y lo va a restituir en su lugar, va a levantar su cabeza de nuevo, y al otro le dice que lo va a sacar, pero que no la va a contar, que ahí se va a terminar la cosa. Y entonces el copero sale, lo ponen en su lugar, recupera el lugar, y José le dice, si estás con el rey, por favor, pedile de que, con el rey, con Faraón, bueno, más o menos lo mismo, que me saque de la cárcel, que le contó toda su situación y todo. El copero sale, ¿y qué hace el copero? ¿Qué creen que hace el copero? Pero cuando uno hace un favor y dice, pero no te olvides de que en algún momento. Y a veces nos pasa de que nos terminan olvidando, se terminan olvidando del favor que se ha hecho. Pero eso también es parte de nuestra vida, eso también nos puede pasar. Ahora José interpreta los sueños, y acá quiero hacer un paréntesis porque en ese tiempo toda la interpretación de los sueños se la tomaba en serio, no era que, bueno, yo soñé algo, hoy soñé que un caballo pasaba, sino que cada uno que soñaba, y más si soñaba repetidamente, que José remarque eso un poco, era porque ellos consideraban de que alguien le estaba diciendo algo. Pero José en ese contexto empieza a explicar al otro de que la interpretación de los sueños realmente correspondía a Dios. Y cada vez que le preguntaban, ¿puedes interpretar este sueño? Bueno, si Dios quiere que lo revele, si Dios me lo quiere mostrar. Y así es como Dios veía a él. Y ahora sí, vuelven los tiempos buenos. Faraón tiene un sueño, el de las 7 vacas flacas. Algunas traducciones que no me gustaron, eran un poquito medias fuertes. Vacas flacas y feas, decía. Y en la otra decía, no sé qué otra cosa, pero bueno, vacas flacas y vacas gordas.
Entonces José interpreta ese sueño y le dice, van a venir 7 años de escasez, 7 años de abundancia, perdón, y 7 años de escasez después. Yo ahí los puse invertidos. Y después tiene otro sueño y le dice 7 espigas marchitas y 7 espigas que estaban hermosas, que estaban bien, que estaban relucientes. Y lo mismo vuelve a explicar José la interpretación de ese sueño. Y ahora pasa el tiempo bueno y lo leemos rápido. El faraón lo pone a cargo de todo en Egipto, le puso su anillo oficial, le dio la ropa de lino fino, le dio un collar de oro, lo subió a un carro oficial donde solo viajaba el segundo del reino y mandó a todos que se inclinaran. Ahí hacemos una pausa. Volvamos a José de nuevo. El sueño de José de que todos se iban a postrar y se iban a inclinar delante de él. A veces Dios tiene tiempos diferentes a los nuestros, o pensamos, uy, Dios no sé si quiere ayudarme porque por lo visto las cosas no están saliendo bien, el pozo acá está un poco oscuro, hay piedras a la vuelta, hace frío. Pero Dios tiene un propósito y cuando nos muestra algo, Él también va acomodando todas las cosas para bendecirnos. Voy a remarcar algunas cositas y después se los mando si quieren para compartirlo, porque dice, y ahora lo vamos a leer, no importan las tormentas y tiempos duros que vengan, Dios siempre tiene el control. Y el siguiente le pido que otro lo lea. ¿Lo puede leer? Cuando estaba en el pozo seguía siendo fiel, cuando fue esclavo seguía siendo fiel. Y acá hago una comparación con Daniel. José y Daniel y sus amigos pasaron a una tierra desconocida, Daniel y sus amigos a Babilonia. Ellos les cambiaron el nombre, a José también le cambiaron el nombre, pero sin embargo ellos siguieron siendo fieles a Dios. Aceptaron los nombres que le pusieron sin abrazar esa religión pagana donde tenían que vivir. Ahora sí. José siempre tuvo presente a Dios. Y ahora, una vez más, ahora leemos este pasaje. ¿Alguien lo puede leer? Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asena, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Hasta con el nombre de los hijos, la forma que se manejaba José muestra de que él seguía teniendo presente a Dios. Y acá hay un pequeño dato nomás. Él se casa con Asenat, que es hija de Potifera, que Potifar es un derivado de Potifera también, o sea que era del mismo persona, y sacerdote de On. On era una ciudad donde se dedicaban a ver adivinos, donde había, en su mayoría eran adivinos e interpretadores de sueños. Y Dios lo pone en medio de eso para que realmente interprete los sueños como Dios quiere que uno de los últimos. ¿Quién estuvo siempre con José antes de ponerlo? Ahí está, ese estuvo siempre. Dios estuvo siempre. Y el siguiente. Otra vez. Bueno, ahora sí, volvemos a José de nuevo. ¿Qué le dirían a José en el pozo? Que se mantenga. ¿Lo dejamos entrar o...? Ahí se lleva la Biblia y va a enseñar un poco la Biblia de Juan Cruz. Bueno, permanece, aguanta un poquito, un lapso de tiempo. Y ahora
el siguiente. Te diría si estás en el pozo. Conociendo lo que le pasó a José y de que Dios cumple sus planes, cumple sus propósitos. A veces es fácil decirle a otros, pero cuando uno está en el pozo, en el momento difícil, en la situación dura, como que ahí empezamos a pensar, no, pero a mí no creo que me sea claro. O sea, me refiero que él lo pudo superar, pero yo no voy a poder. Yo, una cosita Sí. que decir, cuando falleció mi esposo, yo pensaba, qué bien, Gloria, cómo puedo superar cuando falleció mi hermano. Pero yo no podía. Sin embargo, después cuando uno entiende todo el amor del Señor, se puede. Pero yo pensarlo, ella sí pudo, pero yo no puedo. Él pudo y yo no puedo. Y a veces cuando estamos en el momento del dolor es como decir, no voy a salir más de él. Pero sin embargo, con Dios es posible. Siguiente. Ahora, estas son cosas que son esto es para compartir en el estado más o menos. Las cosas que sabe el soñador, que sabe José y que deberíamos saber nosotros. Si bien no es que estamos soñando todos los días, pero estamos seguros de que Dios está con nosotros. La preocupación puede visitar tu vida, pero no puede venir o no debe venir a vivir en ella. Podemos estar preocupados en un momento, pero no podemos estar constantemente con esa preocupación. Los problemas pasarán, pero Dios siempre estará. Lo poco que tengas, todo excelente. Y eso va, pero por ahí decimos, ay, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no me salen las cosas? Y estamos haciendo todo a los ponchazos, como se dice a veces. Así más o menos. O con queja. Bueno, hoy hicimos la introducción con Andy, un poco de eso. Mebu es excelente en todo lo que hace. Por ahí a mí me pone loco, pero porque yo soy al revés. O sea, me estoy acostumbrando a eso un poco, gracias a Dios. Y a veces es difícil porque lleva más tiempo, es más complicado, es más cansador. Pero hacerlo excelente te lleva a que después no haya otro que lo pueda hacer como vos. Que no haya otro y tengas que estar vos en ese lugar. Los planes de Dios son para vos y no lo puede cumplir otra persona. Por ahí cuando estamos en el tiempo difícil decimos, pero ya fue, lo dejo y que lo haga otro. Y en realidad Dios tiene un propósito, un plan para cada uno que ninguna otra persona lo va a poder cumplir. Por más que, digamos, sí, tiene capacidad otra persona, pero Dios quiere que nosotros estemos en ese lugar cumpliendo su propósito. Él cumplirá su propósito. Vos, Dios puede usar una asombrosa cadena de eventos para salvarte y cumplir su voluntad. Tenemos el ejemplo claro de José. Cayó en el pozo, lo vendieron, sus hermanas se inventaron toda una historia, lo llevó Potifar, cayó en la cárcel y terminó llegando al final donde debería estar. Sí, también el perdón me parece que está ahí atravesado. Ya llega. No, en realidad me lo corté, pero sí. Iba a hacer una referencia. Porque eso hace también de bendición, porque si él se hubiera quedado con el rencor, ¿no? Me parece que no hubiera alcanzado nadie, ¿no? Por él, ¿no? Sí, se hubiera quedado no con es por el- alcanzar un trofeo, sino por tener paz en nuestro corazón. Tener sanidad interior. Muy bien. El soñador sabe que en la vida habrá pozos, momentos difíciles, pero Dios nunca lo olvidará en el pozo. Y estoy como reiterando siempre lo mismo, pero ese propósito. Dios no nos va a dejar en el camino. No es que vamos a estar ahí y estoy saliendo, pero ahora Dios se fue a hacer otra cosa. Dios siempre está presente en todo lo que hacemos y yo siempre lo pienso a Dios como un jugador de ajedrez. No juego muy bien, pero entiendo más o menos. Si mueve una pieza sabe de que puede pasar otra cosa, que el otro puede hacer otro movimiento. Dios conoce todo, por eso mueve una pieza, nos hace pasar una situación. Y lo último era justamente lo que decía José para llegar, una vez que llegó a ese lugar, después llegaron los hermanos a Egipto porque necesitaban, y algo re loco que pasa que dice el texto bíblico, es de que cuando ellos llegan, se postran delante de él para pedirle, mi Señor me puede dar esto.
José, y yo me quedé pensando, digo, pero ¿cómo no se van a acordar de José? No escuchaban su voz, no lo distinguían. Y después en el relato, y algunos comentaristas dicen, José hablaba a través de un traductor, porque él no hablaba ya el idioma de sus hermanos, entre comillas, porque obviamente no quería que lo conocieran en un comienzo. Después de todo un proceso que él hace, métodos que usa para que traigan a su otro hermano, para que venga su padre y todo, él los perdona, él no guarda rencor. Y ahí nos damos cuenta de eso que decía, que una vez que lleguemos a esos lugares, vamos a llegar, pero después de un proceso. Nosotros queremos decir, bueno, yo quiero estar segundo en el reino, en el mando, pero el Señor tiene que pulirnos, que se va a ese proceso. Va puliendo, nos va ayudando a que nuestro orgullo quede por ahí lejos, que nuestro ego se vaya yendo un poquito y no nos ocupe todo el lugar en su vida, para después el ejemplo bíblico claro de quien se humilló a sí mismo, dejando toda la gloria para venir y morir en una cruz por nosotros y darnos la salvación. Hoy quería invitarlos a que en medio del proceso no nos olvidemos de que, como decía el último recuadro, Dios no nos deja en el pozo, no nos olvida en el pozo, no nos olvida en esas situaciones duras y difíciles de nuestra vida, sino que Él está para socorrernos y para acompañarnos. Y aunque no veamos la luz ahí, en ese momento vamos a poder en un momento ver la voluntad de Dios y el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Vamos? Señor, gracias. Gracias porque podemos confiar en vos. Gracias porque podemos esperar en vos. Gracias, Señor, porque en medio de las crisis, de los momentos difíciles, vemos tu mano, Señor. Vemos tu voluntad, aunque a veces nos cuesta entenderla, no nos guste, a veces no nos caiga tan bien, pero vemos que tu voluntad se cumple y eso es lo que nos hace felices. Te agradezco, Señor, por cada uno de los que ha hecho el tiempo, ha hecho el esfuerzo de estar hoy, de acercarse a tu casa, Señor. Te agradezco por Carmen, que nos visita, Señor. Yo te pido que tu transformación, tu abrazo, tu amor esté en ella. Creemos en tu poder sobrenatural, Señor, para obrar en medio de nuestros tiempos difíciles, de nuestros tiempos duros. Te pido, Señor, que puedas obrar en su vida, que puedas obrar en su familia, que puedas obrar, Señor, en cada uno de los que le rodean a ella, Señor. Que ella pueda ver tu mano de amor abrazándola, Señor. Que ella pueda encontrar tu abrazo, tu socorro, tu ayuda, en medio de cada momento de su vida, Señor. Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque hoy pudimos venir a alabarte, venir a adorarte, venir a exaltarte. Señor, te pedimos de que nos ayudes cada día a acercarnos a vos, Señor, con agradecimiento, con alabanza, con adoración, Señor. Y que en medio de la crisis podamos ver que nos estás perfeccionando y que en medio de la crisis podamos seguirte alabando, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.